Buenas noches, profesora. Pues le saluda Luciano Reyes. Le presento en esta parte pues el recurso en base al estudio de caso, la investigación realizada por mi persona dentro de la asignatura de Comunicación y Tecnología Educativa de manera virtual. Empiezo por presentarme. Mi nombre es Luciano Reyes. Soy psicólogo clínico. De igual manera soy docente universitario y pues sin más pues a presentarle el proyecto de investigación del estudio de caso realizado, ¿no? Más que nada, el objetivo de esta investigación fue identificar si realmente es viable la integración de las tecnologías educativas o de los recursos tecnológicos en las diferentes asignaturas dentro de un aula de clase, ¿no? ¿Qué tan viable puede ser esta integración de este recurso tecnológico? Eh, Pues obviamente este trabajo de investigación pues se llevó a cabo dentro de lo que es el Instituto Profesional y Técnico Abel Tapiero Miranda, ubicado en el distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí. Y la población seleccionada o la muestra seleccionada de ese instituto lo comprendían pues los estudiantes de sexto grado en el horario matutino, ¿no? Para la evolución del aprendizaje se utilizó como instrumento de evaluación pues una rúbrica con 5 aspectos que queríamos evaluar en ese momento y establecido de esta manera pues los criterios de puntuación personalizados. Algo muy importante mencionar que este instrumento de evaluación eh, para ver la viabilidad de la integración de las TICs o de los recursos tecnológicos en el aula se enfocó en lo que es una puntuación cerrada, ¿no? No se le dio una calificación, sino se le dio una confirmación de si es o no es viable la integración de este recurso tecnológico. Y de esta manera, pues poder validar o hacer viable el recurso, ¿no? En la fase uno pues, que fue la fase de planificación, se seleccionó más que nada, pues, el modelo pedagógico o el diseño curricular, perdón, y el diseño curricular que se evaluó, que fue en base, pues, como podemos observar, una secuencia didáctica, tomada de una secuencia didáctica semanal de una asignatura de ciencias sociales y un tema específico en cuanto a lo que es entorno espacial geográfico de América en el mundo. Tiene que ver con lo que son la identificación de la geografía y los paralelos y los meridianos, ¿no? Y aquí, pues, en base a esto se iba a aplicar, pues, lo que era el instrumento a evaluar. En este caso, pues, una rúbrica. El área, pues, naturaleza y sociedad en el espacio. El objetivo del aprendizaje es la posición geográfica global y regional de nuestro continente dentro de la integración de las culturas. Y el indicador de logro, pues, que define con precisión el concepto de coordenada geográfica, logrando identificar las coordenadas geográficas en su momento, ¿no? Eh, Lo más importante, el recurso tecnológico, ¿dónde se integra en esta secuencia semanal? Bueno, el recurso tecnológico está integrado en lo que son las actividades para el aprendizaje en la fase de cierre, ¿no? Eh, Luego de la lluvia de ideas que se da del desarrollo, pues, de las coordenadas geográficas, de los meridianos, realizado en el aula de clase, se le presentó al estudiante por medio de una presentación en PowerPoint, en una diapositiva, una imagen dimensional o bidimensional eh, para poder que él aplicara lo que es la localización de paralelos y meridianos dentro de ese mapa. En el punto de cierre, pues entonces está la integración del recurso tecnológico, que era el PowerPoint, para poder que él identificara, señalara, expresara la ubicación o las asignaciones que le iba a dar el profesor en su momento. Perdón, de igual manera, en el tipo de evaluación, en el instrumento, pues se menciona lo que es la rúbrica, ¿no? Muy importante los criterios de evaluación, ya que van de la mano en ese momento, pues, con lo que es este instrumento de evaluación. Eh, las indicaciones, el trabajo establecido, pues, y la ubicación de los límites en ese tiempo y el tiempo de trabajo o de identificación, ¿no? Eh, Bien, aquí menciono, podemos observar pues lo que es la rúbrica que se aplicó. Si se da cuenta es una evaluación bastante cerrada, no se le dio una puntuación, ya que no queríamos una evaluación cualitativa, perdón, cuantitativa, sino más que nada cualitativa, ¿no? Pues cuáles eran las cualidades que podía desarrollar el estudiante en el aula de clases con este recurso tecnológico integrado a la asignatura como tal, ¿no? ¿Qué evaluamos dentro de la rúbrica?
en los aspectos como si realmente seguía indicaciones cuando el docente le preguntaba o le decía, ubica las fronteras del país, ubica dónde está la República de Argentina, ¿no? Básicamente el concepto geográfico como tal. No trabajaba siguiendo indicaciones, pero trabajaba en silencio, pues de manera ordenada, correcta. También la importancia de si localizó correctamente las coordenadas que en su momento el docente le facilitó para poderlas localizar, los límites de nuestro propio país, los límites de los diferentes países dentro del continente americano y el tiempo que tomó para localizar la asignación o la ejecución de la instrucción dada por el docente, ¿no? En la fase 2, pues está lo que es la observación, cómo íbamos a plantear o a llevar eh, al desarrollo esta actividad. Pues en base a 5 días, pues se hizo una planificación, se hizo una elaboración, pues de una aplicación del instrumento, que en este caso vendría siendo pues la rúbrica, cómo se captó los datos y los análisis del mismo por medio de la observación, ¿no? Se participó en la observación del aula de clase y la elaboración y presentación del informe, pues ya antes mencionado. En la fase 3 está pues lo que es el análisis y la reflexión en base a las variables que se tenían que presentar, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver pues cómo se definen las variables. La variable evolutiva, pues que habla más que nada de las habilidades y competencias que posee el estudiante en ese momento de integración de la tecnología. Dentro de la observación podemos ver pues que el estudiante presentaba las competencias y habilidades al momento de integrar esa tecnología para poder aprender, ojo, para llevar un proceso de enseñanza y aprendizaje o un proceso de aprendizaje correctamente, ¿no? En base a la tarea que se le asignó con este recurso tecnológico, ¿no? Esta imagen bidimensional. En las variables fisiológicas, que es más que nada la posibilidad o no de utilizar adecuadamente los órganos naturales empleados en la comunicación. ¿Cuáles son los órganos naturales empleados en la comunicación? Es bastante amplio, lo menciono pues como psicólogo en el aspecto. Este, está la voz, está el habla, está incluso el lenguaje gestual, ¿no? El lenguaje mímico, el lenguaje con las manos, todo eso es un tipo de comunicación, ¿no? El estudiante de manera eficaz pues utilizó los órganos naturales dentro del concepto de la comunicación, por ejemplo, como le mencionaba, pues lo que es el habla para expresar al docente, por ejemplo, cuando identificaba las coordenadas, la mano, los movimientos motores para identificar pues las fronteras de X países, que ya se le habían dado previa asignación del docente. Las variables culturales pues definen las pautas para el desarrollo de la sociedad y forma de comunicación entre sus ciudadanos. Dentro de la observación, pues al ser un centro educativo con tecnología, pues esto le facilitó más que nada al estudiante estas pautas para poder crear este concepto de desarrollo social dentro de la asignatura. Las variables socioeconómicas habla de la integración de las TIC, que estas mismas sean sostenibles en tiempo para, o sea, contar con los recursos financieros para que hacer posible esta integración de los recursos tecnológicos. Dentro de la observación se observa que sí es sostenible, ya que la institución, en este caso, cuenta con los recursos financieros y físicos para integrar este recurso tecnológico, ¿no? La reflexión de las observaciones, ¿no? Luego realizada de esto podemos observar que en base a pues, los criterios de las TIC es viable estos recursos tecnológicos. Eso es lo más importante. Son viables, ¿no? Las tecnologías vinieron para quedarse. Entonces es importante que, que, que se vea el concepto de viabilidad de la integración de los recursos, no solamente en el aula, en cualquier otro ámbito. Sin embargo, también es importante destacar que sí observé y mencionar dentro de las variables, específicamente las variables culturales, que hay factores externos que pueden afectar de manera positiva o negativa la observación, dentro de la observación de este recurso o de esta variable. Perdón. ¿Cuál puede ser este factor? Cultural. Por ejemplo, no es lo mismo un estudiante pues, que vive en una ciudad que maneja los recursos tecnológicos con un estudiante que vive en un área indígena, comarcal pues, o rural, que tal vez no presenta las mismas pautas o las mismas habilidades para poder desarrollar pues, el uso de este recurso tecnológico, ¿no? Y es importante pues, observar esto, ver estas limitaciones que puedan presentarse
para en su momento hacer las correcciones y adecuaciones necesarias para que este factor pues no sea un impedimento y llegue a afectar esta variable, ¿no? Por todo lo demás, pues considero que sí es viable la integración de esta tecnología dentro del aula de clase, ¿no? Agrego 5 conclusiones, pues que son básicamente las tipos, herramientas esenciales de trabajo y de aprendizaje en nuestra sociedad actual. También la importancia del impacto de las mismas en los nuevos modelos de enseñanzas y aprendizajes que se están desarrollando, ¿no? Nosotros como docentes también nos cuesta, ¿no?, esta integración. Las potencialidades que ofrecen estas herramientas que nos permiten una participación más activa. La formación de las tecnologías o de las TIC nos van a permitir pues, una organización más amplia de los contenidos a dar y más que nada pues recrea más ambientes organizadores de aprendizaje de una manera más compleja, ¿no? Integrando lo que son el trabajo colaborativo, los diferentes materiales, las presentaciones y la percepción o perspectiva que tenga el estudiante del mismo. Eh, la bibliografía presentada pues dentro del proyecto de investigación. Y quiero terminar pues con una frase que habla del doctor Warley en su momento. Necesitamos la tecnología en cada aula y en la mano de cada estudiante y cada docente porque es la pluma y el papel de nuestro tiempo actual y porque es el lente a través del cual experimentamos gran parte de nuestro mundo, nuestra interacción social. Sin más preámbulo, profesora, pues este es mi recurso, pues en este momento pues se lo voy a adjuntar junto con el guión ya presentado de manera escrita en Word, ¿no? Muchas gracias ante todo, profesora. Quedo de usted atentamente.